Pues muy buenas tardes. Yo vengo de la UNAM, Facultad de Estudios Superiores en Catlán, y ahora ya también en el programa del doctorado de la UAM Xochimilco. La ponencia que traigo para esta ocasión es algo quizás un poco distinto a lo que hemos escuchado, aunque lo vamos a contextualizar con lo que el tema central del coloquio, que es el tema migración. Ya se nos ha hablado, digamos, las estadísticas, lo que se habla en las conferencias magistrales. Sí, ya se hizo referencia también al contexto en los años 90, lo que pasó en este periodo tan turbulento para Rusia en los 90 después de la caída de la Unión Soviética. Y de lo que yo voy a hablar es esto que se conoce como la cuarta teoría política. ¿Y qué es la cuarta teoría política? Es una visión política, filosófica, que emana de la Rusia postsoviética. Entonces, es muy importante porque, digamos, es la lógica, y voy a hacer mucho énfasis sobre todo en las bases de las ideas. Comprendamos también la historia como la base de las ideas y de cómo las ideas compiten entre sí en un contexto de poder. Entonces, en eso es en lo que yo me voy a centrar. Bueno, el autor de esta visión teórica en Rusia es un filósofo ruso que se llama Alexander Dugin, muy controvertido. Entiendo que es un personaje que es muy controvertido dentro del espectro político en Rusia. Hay críticos al interior de Rusia y quienes pueden estar a favor o no de lo que él propone, pero básicamente aquí hace referencia esta estructura filosófica a un rechazo de la modernidad. Y antes de pasar a explicar esta lógica de qué se sustenta este rechazo a la modernidad, quiero presentar dos mapas, porque aquí se ha hablado mucho de migración, se ha hablado mucho del contexto desde Rusia, pero a mí me parece que es muy importante partir de un razonamiento geográfico para visualizar por qué es que tenemos ciertas problemáticas, especialmente en el marco de las relaciones entre Rusia y Europa, y cómo la propia Rusia ve el mundo. Eso me parece que también es muy importante. Entonces, si vemos, por ejemplo, este mapa de Europa, vemos que no tenemos una división, digamos, de geografía física que pueda delimitar de una manera precisa dónde termina Europa, dónde empieza Rusia. Si vemos, por ejemplo, tengo esta cordillera de los Urales, que ya es muy al interior del territorio ruso. ¿Y esto por qué es importante? Porque en los titulares, en las noticias recientes, es muy común escuchar esta idea de que Rusia está haciendo el nuevo imperio, etcétera. Pero yo diría, bueno, es que es la lógica de cómo se concibe el espacio geográfico desde el contexto histórico de Rusia. Entonces eso me parece que es fundamental, porque Europa, digamos, es un espacio continental relativamente, digámoslo, cerrado, conectado con sistemas de ríos al interior y con grandes salidas al mar, y eso obviamente influye en la estructura del pensamiento europeo. Voy a pasar al mapa sobre Rusia. Me gusta mucho este mapa. ¿Cuál es la perspectiva rusa del mundo? Porque a veces pareciera, ¿no? Rusia está en todas partes, está en Medio Oriente, está en Europa. Bueno, es que la geografía se lo da. Entonces, tiene un acercamiento natural con Europa del Este. Y hace ratito le hacía la pregunta al doctor Sergei Ryazantsev sobre este concepto del etnos, que me parece que es muy importante en el contexto etnológico ruso para comprender que es una lógica distinta a la que tenemos en Occidente. Entonces es como quitarnos el chip occidental para poder comprender cuál es la lógica de los elementos etnosociológicos que definen a la sociedad en Rusia. Entonces este mapa me parece importante porque obviamente tiene las fronteras con la Europa del Este, el Cáucaso, Asia Central y el este ruso. Es decir, es una geografía compleja que le da, por su propio espacio geográfico, presencia en todas estas regiones, y en todos esos espacios necesita forzosamente tener una presencia política, y por tanto su conceptualización del espacio en una lógica geopolítica le obliga a tener presencia en todas estas regiones. Ok, entonces, ¿qué es la cuarta teoría política? La cuarta teoría política, digamos, hace una diferenciación del contexto histórico. Premodernidad, elementos fundamentales centralizados en la tradición; la modernidad, que se centraliza en Europa, especialmente con el proceso de ilustración; y la posmodernidad, que es lo que se está construyendo ahora. En este contexto, la cuarta teoría política plantea la modernidad con sus tres ideas políticas fundamentales: el liberalismo, en su momento el comunismo, que es una respuesta al liberalismo, y el nacionalismo, o en el caso de Alemania, que se gesta como un nacionalsocialismo. Y estas son las tres ideas que van a estar en confrontación. Si recordamos la Segunda Guerra Mundial, tenemos
un conflicto directo entre la visión marxista en la Unión Soviética y el nacionalismo alemán. Y de este conflicto va a emanar como victoriosa la visión marxista, y me voy a explicar la dinámica de la Guerra Fría. ¿Cuál es el problema con esta lógica de la modernidad? En el liberalismo tengo comunidad de análisis al individuo, en el comunismo obviamente a la clase, en el nacionalsocialismo al Estado y la raza, como se llevó a cabo en el nacionalsocialismo alemán. Sin embargo, aquí hay un elemento faltante. Dentro de las ideas políticas de la modernidad, ya hace ratito se hablaba del concepto del mundo unipolar, cuando cae o colapsa el sistema del socialismo real, y se habla mucho de este momento unipolar, es decir, vivimos el periodo liberal. Entonces eso también impacta mucho en la lógica política, porque comienza a dejar de tener sentido hablar de derechas o de izquierdas, porque todas son liberales. El pensamiento único es de carácter liberal, no es lo que Fukuyama nos decía, es el fin de la historia, porque ya llegaba el liberalismo y se instauraba. ¿Y qué es lo que estamos viendo ahora? Eso me parece que es muy importante. Estamos transitando hacia un proceso en el que es la propia Rusia que emana una propuesta política que no es dogmática, es decir, no es de una manera estricta que debe ser adoptada. Emana la propuesta de la cuarta teoría política. ¿Y qué es esta cuarta teoría política? No voy a adelantar aquí. ¿Qué es esta cuarta teoría política? Que plantea que es necesario tener un nuevo actor, y Dugin retoma el concepto en alemán del Dasein, que es un poco difícil de traducir, es como el ser ya ahí. El concepto del Dasein que plantea Martin Heidegger, porque lo que plantea es retomar la esencia, es mucho relacionándonos a este concepto del etnos, es retomar la esencia etnosociológica de los pueblos. Y por tal motivo, el ser humano debe ser el centro de esta nueva visión política. Es decir, es una visión antiliberal y contraria a la modernidad, pero sin caer ni en el marxismo ni en el nacionalismo. Y yo quisiera relacionar un poquito esto con lo que se preguntaba hace rato en la mañana con las elecciones en los Estados Unidos. Me parece que es muy interesante ver cómo Estados Unidos tiene el andamiaje liberal, es decir, en lo económico el libre mercado, en lo jurídico derechos humanos, en lo político el contexto de democracia, y que con estas elecciones vemos cómo ese andamiaje liberal ya no puede mantenerse tan sólido. Es decir, comienza a transitar, creo yo, hacia un contexto más cercano a la tercera idea política de la modernidad, que es el nacionalismo. Entonces, me parece que esto es muy importante, porque aunque ahora vemos esta lógica de que si Trump se está acercando con Rusia, etc., yo tendría mucho cuidado con hacer aseveraciones tempranas. Recordemos también, el nacionalismo alemán tuvo un momento de un acuerdo de un pacto de no agresión, y finalmente fue roto y vino el conflicto en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esta visión de digamos, contraria a la modernidad, donde plantea una nueva visión política, esta cuarta teoría política, entonces, ¿a qué se enfoca? A tener al ser humano como el centro de una nueva conceptualización política, de tal suerte que se recupere la esencia, el elemento etnosociológico de cada uno de los pueblos, con relación a los espacios geográficos en los que estos habitan. Entonces, esto me parece que es muy importante, porque va a enfatizar la necesidad de que cada pueblo, cada civilización, eso es muy importante, porque también en el contexto de estudios internacionales estamos muy habituados a hablar del Estado. Esto no está hablando del Estado, está hablando de las civilizaciones. El concepto de civilización es mucho más complejo, por los elementos culturales, los elementos territoriales y evidentemente etnosociológicos. Entonces, esta visión me parece que es muy importante, sobre todo cuando empezamos a analizar los conflictos actuales. Es decir, si vemos los medios de comunicación occidentales, podríamos decir, en un contexto de guerra, de una guerra de medios y de una guerra de información, cómo se visualiza, en este caso a Rusia, desde Occidente. Entonces fue muy común previo a las elecciones, por ejemplo, en encabezados como The Economist, hacer un planteamiento como de casi viene el diablo, ¿no? que se está acercando a Occidente, esta visión, digamos, muy deformada, yo diría, de Rusia hacia Occidente. Y yo diría algo muy importante: en recientes días el Parlamento Europeo aprueba una resolución
para nombrar a los medios rusos, especialmente Sputnik y RT, como propaganda antieuropea. Entonces me parece interesante porque todo lo que está pasando es que no estamos entendiendo la base filosófica. Europa con la base liberal, que se está cayendo. Estados Unidos, también sus elementos liberales se están cayendo, es decir, ¿cómo puede visualizarse Estados Unidos hacia adelante cuando estas ideas de libre mercado, ¿no? TPP, el TTIP, etcétera, los estaba diciendo Trump, no va, sino una lógica económica más bien de carácter nacionalista que le va a generar también problemas al interior de Estados Unidos? Y cómo se proyecta esa imagen hacia el público. Entonces eso me parece que es muy importante, el manejo mediático de la información en un contexto de conflicto, ¿no? Entonces, por ejemplo, este encabezado de la revista Time, donde se hace este planteamiento, ¿no? Como si Rusia fuera el elemento que, muy macartista, muy de la década de los 50, ¿no? Es el fantasma que está ahí modificando, hackeando los correos, etcétera, ¿no? Y algo que me parece muy importante en este contexto liberal, y sobre todo en el marco de lo que acaba de pasar en las elecciones, es cómo se empieza también a dar el manejo de la información y de la publicidad para el reclutamiento del ejército. Un tema muy importante dentro de la agenda liberal, no solo en Estados Unidos, sino en Occidente como tal, es el tema de género. El matrimonio igualitario, aquí le llamamos en México, y es toda una agenda, ¿no? Pero era muy interesante, por ejemplo, cómo el Partido Demócrata había estado, digamos, lanzando ciertas propuestas, yo diría, de marketing político, para atraer personas, digamos, de las comunidades, o especialmente de las minorías, podríamos llamarlo así, ¿no? LGBT, para el reclutamiento al ejército. Entonces, muy interesante porque se consolidaba esta atracción de estas minorías hacia servir en el ejército, identificándolo con un enemigo, ¿no? La Rusia de Putin. Entonces, ustedes ven ahí en el mensaje de este promocional, se hace mucho énfasis especialmente hacia el progreso de la sociedad global. Es decir, y ese es el problema con la visión liberal, porque trata de englobar todo, sin considerar las diferencias étnicas, religiosas, culturales, lingüísticas. ¿Y cuál es el problema de querer englobar todo? Que en un momento determinado, que creo que es lo que estamos viendo ahora, se empieza a resquebrajar. Entonces yo diría, quizás estamos en un proceso, ahora que hemos hablado mucho del contexto posterior a la Unión Soviética, en un proceso semejante a la caída del muro de Berlín, con lo que estamos viendo en los Estados Unidos. Y por eso fue esta elección tan importante, porque pareciera en los medios, ¿no? Es incomprensible cómo es que Trump ganó. Lo que pasa es que los elementos liberales están cayendo. Entonces creo que eso es muy importante de tenerlo presente, ¿no? Y quisiera llevar esta lógica hacia la visión geopolítica, es decir, en la práctica, ¿qué está pasando? Algunos elementos que ya había hecho referencia la doctora Ana Teresa Gutiérrez. ¿Qué está haciendo en este contexto Estados Unidos? Bueno, sigue una proyección de poder militar, el famoso sistema de defensa antimisiles en la franja de Europa del Este. Con Obama, digamos, hubo una reducción un poco de esto, relativo, pero la estructura sigue, ¿no? Ahora, Trump en la campaña decía, no voy a apoyar a la OTAN, no va a haber fondos a la OTAN, ahora que ya están las primeras fechas como próximo quizás ya ser presidente electo, ya ha hecho algunas declaraciones donde no es, más bien es un poco ambiguo ahora sobre si efectivamente va a mantener esta lógica, ¿no? Las estructuras de defensa alrededor de Rusia por parte de las naciones europeas me parece que son importantes. Ya se había hablado hace un momento de las naciones del grupo Visegrad y de otras, ¿no? Que se están también formando como mecanismos de alianzas en materia militar para seguir con esta proyección hacia Rusia. Y quisiera nada más, para concluir, por ejemplo, en el reciente formación de la Agencia de Inteligencia de Ucrania, digamos, el símbolo me llama la atención, ¿no? Es decir, muy focalizado al conflicto con Rusia. Ahora, algo que me parece importante es este conflicto, ya se hace referencia, con mucho apoyo externo desde Occidente, Europa y una parte en Estados Unidos. Y cuando hablamos de esta lógica de cómo es que Rusia está en diferentes lados y que hacía referencia que es el contexto geográfico se lo da, yo hablaría de una geografía integral rusa.
en los Bálticos, en la región báltica, en Europa del Este, y también ahora lo podemos ampliar obviamente hacia el contexto en Siria y en Ucrania. Entonces me parece que es muy importante porque ahí vamos a ver una continua presencia rusa en los años subsecuentes. Y cito rápidamente, ¿no? La Rand Corporation recientemente llevó a cabo juegos de guerra para saber si podría mantener control sobre el espacio geográfico de las naciones bálticas, y el análisis fue, no lo vamos a poder mantener. Entonces esto me parece que es muy importante al conceptualizar esta lógica que se está dando desde Rusia, con una propuesta, proyección de poder geopolítica dura, realista diría yo, pero que hacia largo plazo está proyectando también una estructura política distinta, que sea contraria al liberalismo y contraria a los elementos que existen en Occidente. Y ya nada más para concluir, se hablaba de Ucrania hace rato. Entonces me parece muy importante visualizar, por ejemplo, esta estructura dentro de la geografía humana, cómo se distribuye la población en Ucrania, el mayor porcentaje de nativos rusos, de habla rusa, sobre el tema de Crimea, ¿no? Porque también esto es muy importante. En los medios en Occidente es, tomaron Crimea por la fuerza. Bueno, hubo un referéndum, hubo observadores internacionales, y algo muy importante es una reunificación, porque culturalmente vemos el Dnieper, que es el que me divide Ucrania, y al este del Dnieper es población étnicamente rusa, mayoritariamente también lo es en Crimea. Entonces me parece que eso es muy importante para identificar las características geográficas, políticas, económicas y físicas que definen el contexto geográfico de Rusia. Por esa razón, ¿no? Hablan ellos ahora de la nueva Rusia, es decir, pareciera como si fuera un proceso de tomar por la fuerza. Bueno, pero es que étnicamente hay personas que forman parte de esta base que hablábamos hace rato, que se mencionó hace rato, del contexto étnico-social que define a la población rusa. Y finalmente, ya son dos diapositivas de acabo, que es importante este apoyo desde el exterior. En el caso de Svoboda, del partido político en Ucrania, donde ellos hacían mucho énfasis en esto, no hacer pruebas nucleares, misilísticas, etcétera, con apoyo desde Estados Unidos y del Reino Unido. Entonces me parece importante porque puede ser criticable o no cómo el presidente Putin manejó el tema de la crisis en Ucrania y cómo lo está manejando, pero creo que también es muy preocupante, digamos, la postura que se presenta desde Occidente, proyectando poder militar, o al menos deseando proyectar poder militar hacia la región. Y concluyo con este mapa, que es la visión que plantea la cuarta teoría política, es decir, los espacios geográficos que se relacionan con la distribución de los espacios civilizacionales con relación a sus espacios geográficos. Esto es lo que la cuarta teoría política habla como, esto sería el auténtico multipolarismo, es decir, no tanto hablar de un multipolarismo entre países G7 o BRICS, etcétera, sino un multipolarismo sustentado en los espacios civilizatorios. Entonces me parece que esto es importante porque esa es la visión política que se está planteando hoy desde Rusia, o por lo menos, y hago referencia a este filósofo por una razón, a pesar que es muy controversial su posicionamiento, por ejemplo, en el caso Ucrania, y por ahí se planteó que en algún momento perdió incluso su puesto académico en la Universidad de Lomonosov, ¿no? Es un actor que digamos, es líder de opinión, no, especialmente hacia el partido Rusia Unida. Entonces me parece que eso es importante considerarlo como un elemento sustancial de proyección que está teniendo Rusia hacia el exterior. Y finalmente esta imagen, seguramente algunos ya la conocen, que es la bandera rusa cuando Rusia hace esta misión al Ártico. Ya concluyo con esto. Al Ártico. ¿Por qué razón es importante? Porque Rusia proyectó gran tecnología, análisis militares que se hicieron esto cuando esta misión se llevó a cabo en 2007, hablaban que era tecnología, y la tecnología necesaria para bajar al Ártico y poner esta bandera de titanio era equivalente a llevar a cabo un alunizaje. Es decir, también estamos hablando de una potencia tecnológica, pero que está teniendo, regresando a sus elementos tradicionales, culturales, religiosos, étnicos, pero que eso no impide que tenga un proceso de desarrollo tecnológico. Entonces aquí creo que lo importante es conceptualizar
y analizar las bases filosóficas y políticas que sustentan los regímenes políticos en Occidente y lo que están haciendo en el espacio geográfico ruso. Entonces, por mi parte, sería todo y muchas gracias.